Todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Damos gracias a Dios por poder estar acá en este lugar y ahora nos preparamos para recibir la palabra. Amén. Antes darle algunos anuncios, algunas recomendaciones. La primera es que el día viernes todos los matrimonios puedan estar en este encuentro que vamos a tener de matrimonios conectados. Va a ser el viernes próximo a las 20 horas allí en nuestro salón en Restauración y Vida Sal Si Puedes. Amén. Ahí está, reunión de matrimonios, Florencio Sánchez 589, Sal Si Puedes. Va a ser una cena donde vamos a tener también una charla que la van a estar compartiendo los pastores Gerardo y Gladys Grosso. Amén, hermanos. Así que todos los matrimonios, nadie puede perdérselo, no te lo pierdas por nada del mundo. Tiene un costo de 1,000 pesos por persona, 2,000 pesos porque es con una cena incluida y después también otras actividades que vamos a tener ahí y la vamos a pasar realmente muy bien. Amén, hermanos. Los matrimonios que están acá, ¿cuántos van a estar ahí el día viernes? Si sabes también de algún matrimonio que anda ahí medio flojito, animalo para que vengan, y creemos que el Señor va a ayudarnos ahí, a poder continuar, a poder seguir y consolidando. Lo estamos creyendo, estamos orando que el Señor va a consolidar familias sólidas en nuestro medio. Amén. Amén, hermanos. Acá habrá reunión de jóvenes el viernes. Los jóvenes solteros van a estar acá, los solos y solas. Estamos orando para que el Señor también vaya formando ahí parejas también, que después se casen, pero después. Amén. En el tiempo de Dios, no el viernes no. Sino hay que orar y que el Señor confirme y recontra confirme, pero oramos por eso. Amén, hermanos. Que nuestros jóvenes se casen bien, el hombre de Dios con la mujer de Dios, del propósito, así para cada uno, y eso va a fortalecer muchísimo la iglesia. Familias sólidas, una iglesia sólida también. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que los jóvenes acá el día viernes van a estar acá. ¿A qué hora, Max y Dayana? ¿A qué hora van a estar? A las 20 y 30. 20 y 30, ¿verdad? A esa hora. También los adolescentes, el día sábado, la reunión normal. Los niños también el sábado por la mañana están acá. Y el domingo a las 10 de la mañana nosotros estaremos acá con nuestra celebración. Volvemos a las 10 de la mañana. El domingo pasado fue a las 7, fue solo excepcionalmente por la actividad que tuvimos el día sábado allá en el Club General Paz, que fue una gran bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? El domingo también, aquí a las 7 fue hermoso, tuvimos una reunión linda acá el domingo, tuvimos varios hermanos acá. A mí me sorprendió la asistencia del domingo a la tarde porque era Día de la Madre, estábamos todos fue un poco distinto porque estábamos todos cansados, estábamos con toda la resaca del día sábado, pero el Señor nos habló también el día domingo. El Señor nunca falla, amén, porque Él no se cansa. Decirle que tenés al lado, Dios no se cansa, como nosotros que nos cansamos, nos agotamos, ¿no es cierto? Solo dice Isaías, dice el Señor no se cansa. Los muchachos, dice, aún los adolescentes se cansan, ¿sí o no? Aunque parece que fueran incansables estos muchachos, muchachitas, pero sí se cansan. Yo lo veo a mi hijo a veces que llegan a la noche y llegan fusilados a veces, ¿no? Y un ratito ahí, pum, quedan muertos. Así que aún los niños, los muchachos adolescentes se cansan, los jóvenes también, cuanto más los adultos, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos están cansados ahora a esta hora? Todavía no. Muy bien, hermana, todavía no. Ahora después de la reunión ya damos rienda suelta y no para el cansancio y bueno, nos vamos a descansar, ¿no? Justamente, ¿sí o no? Pero ahora que el Señor nos renueve la fuerza, amén. Porque dice que el Señor no se fatiga ni se cansa. Y así dice, los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán.
¿no? Caminarán y no se fatigarán. Amén. Elevarán alas como las águilas. ¿Cuántos lo creen a esto? En el nombre de Jesús. El domingo predicábamos acerca de esto. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Continuamos y completamos la predicación del miércoles pasado así, recibiendo fuerza de parte de Dios. Es el gozo del Señor el que nos fortalece y nos lleva a la próxima etapa, próximo paso, al próximo nivel en nuestras vidas. Y necesitamos la fortaleza del Señor. Amén, hermanos. Así que gozate en el Señor, alegrate en el Señor, danza para Dios, llora de alegría en la presencia del Señor, porque eso te fortalece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Tenemos que cantar esa canción antigua que decía: me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Amén. Y después le sigo cantando la otra parte, ¿no? Que dice: así como David danzaba, y ahí danzamos, ¿verdad? Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay que cantarla esa, ¿no? Claro que sí, la vamos a hacer. Bueno, ahora oramos y nos metemos ahora ya de lleno en la porción, en los textos que tengo para el día de hoy, que creo que el Señor nos quiere hablar. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Tú eres el que tienes el control de esta reunión, el dominio, Señor, y queremos que tú nos hables al corazón, Señor. No solamente se quede la palabra acá en nuestra mente, en el intelecto, Señor, sino que baje al corazón, porque ahí es cuando verdaderamente oímos tu palabra, Señor. Cuando baja al corazón, y desde el corazón mana la vida, así que desde el corazón podemos llevarla a la práctica. Cuando está en la mente, de la mente no fluye la vida, fluye del corazón. Así que háblanos al corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 32 de Génesis. Allí quiero compartirles aquí un poquito acerca de la vida de uno de los patriarcas, uno de los hombres más importantes en la historia bíblica. Muy conocido, muchos capítulos le dedica la Biblia a este varón y a todo el proceso que él vivió, todos los pasos que el Señor fue llevando a cabo en su vida y cómo el Señor fue tratando con él hasta que él llegó a ser el hombre que Dios quería que sea. Amén. Todos nosotros, hermanos, estamos en un proceso. Toca al que tenés al lado y decirle: estamos en un proceso de santificación. Amén. Estamos en un proceso de aprendizaje. No paramos, no nos detenemos. Constantemente el Señor lo está haciendo en nosotros. En la medida que nosotros le demos lugar, el Señor irá obrando en nuestras vidas. Así que quiero leer este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 22, capítulo 32 de Génesis, versículo 22. Y después que leamos, quiero contarles ahí un poquito el contexto y que podamos entender todo lo que el Señor nos quiera transmitir en esta noche. Díganme amén cuando estén ahí, hermanos. Versículo 22. Los animo, hermano, a traer la Biblia. Amén. A veces me preocupa que perdemos, a veces llevándola en el teléfono. Está bien, está muy bien toda la tecnología, pero nada como manejar el libro. Amén, hermanos. Nada como tener nuestra Biblia ahí marcada, subrayada, y leída por nosotros, y traerla también a la iglesia para manejarla. Tenemos acá textos por todos lados, pero es bueno que vos vengas con tu Biblia también a la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y si no tenés Biblia, habla con nosotros. Vemos en la librería, hay Biblias
invertí en una buena Biblia. Es la mejor inversión que vas a poder hacer en toda tu vida. Muy bien, estamos ahí, versículo 22. Dice así, hablando de Jacob, el tercer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y a ellos y a todo lo que tenía. O sea, nos dice el verso 23 que hizo pasar a toda su familia, Jacob, a toda su familia, sus mujeres, sus hijos, los hace pasar este arroyo llamado Jaboc, este vado llamado Jaboc, e hizo pasar a toda la gente que venía con él, toda su familia, pero también todas sus pertenencias, dice, y todo lo que tenía. El verso 24 dice, así se quedó Jacob solo. Diga conmigo, se quedó solo. O sea, mandó todo delante, todo. Hijos, esposas, siervos, todo el campamento, que eran un buen número de personas, también un buen número de animales que llevaba Jacob. En este momento había sido muy bendecido por Dios, así que todo el contingente, todo el campamento lo hizo pasar y todos los bienes que tenía también. Así que él se quedó de este lado del arroyo, de este lado del vado, se queda solo y sin nada. Diga conmigo, solo y sin nada. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, o sea, porque amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Hasta acá leemos, hermanos. Este es el encuentro que tuvo Jacob con Dios. Acá la Biblia nos habla de un varón en la descripción. Esto es una aparición de Dios en forma de hombre y peleó con Jacob. Luchó con él en el momento en el que Jacob se encontró solo. Acá, hermanos queridos, Jacob estaba de vuelta. Ya el contexto de este pasaje es cuando Jacob va a reencontrarse con su hermano Esaú. Ellos estuvieron peleados, distanciados por muchos años. Esaú había querido matar a Jacob y Jacob tuvo que salir huyendo de su casa. Jacob se fue y trabajó para un hombre llamado Labán. ¿Se acuerdan de la historia? Y él termina casándose con las 2 hijas de Labán. Esas 2 esposas de las que nos habla acá son las hijas de Labán. Labán era su suegro. Y ahí en la casa de Labán, Jacob fue lavado. Allí te lavan, ¿no? Labán te lavan, ¿no? Completamente. Porque fue un proceso y fue un trato tremendo de Dios
usando a ese suegro. Parece que todos los suegros, no son solamente las suegras, sino los suegros también, son tremendos, ¿no? En el caso de Labán, él engañó a Jacob. Y ahí cuando con una de sus hijas, le prometió una de sus hijas, la que él amaba, y cuando él trabajó 7 años, y ahí ustedes seguro que recuerdan la historia, después él le dio la hija mayor y él amaba a la menor, así que tuvo que trabajar otros 7 años más por la menor, y ahí fue engañado totalmente, pero él perseveró, siguió perseverando, y al final terminó casándose con la mujer que amaba también. Amén, hermanos. Ellas eran Lea y Raquel, ¿verdad? Las dos esposas de Jacob. Ahora, nosotros vemos acá a Jacob volviendo. Él quería reconciliarse con su hermano. Entonces está volviendo de ese tiempo, de todos esos años. Él se fue como un joven huyendo de su casa, aún en el lugar de su aflicción, aún bajo el engaño y bajo este hombre, la autoridad de este hombre, Labán. Aún ahí Dios lo prosperó, lo bendijo. Y él se multiplicó y ahora viene, ya no viene solo, sino ya viene con una familia y también con un montón de bienes porque el Señor lo había bendecido. Pero llega a este momento y la palabra nos dice, hermanos, en todos los versos anteriores, no quiero leer todo para no tomar mucho tiempo, por eso te lo cuento así. Nos dice la palabra en los versículos anteriores que Jacob tenía temor de su hermano. Esaú era el hermano mayor y era fuerte, era poderoso, de jovencito. Él era un cazador, era un hombre rudo, mucho más fuerte que Jacob. Por eso Jacob temía a Esaú. Y entonces, él acá se va acercando y tiene temor, tiene miedo de que su hermano tome represalias contra él. Entonces le envía unas ofrendas por delante de animales, de un montón de animales le envía por delante. Sabía que Esaú iba a salir a su encuentro. Pero en este momento de temor, diga conmigo, un momento de temor, un momento donde él estaba volviendo de alguna manera a sus raíces, estaba preocupado por él y preocupado por el campamento, por los hijos y por todo lo que tenía. Él decide hacer pasar al campamento y él quedarse solo. El Señor me hablaba fuertemente, hermanos, de que hay momentos en donde nosotros necesariamente tenemos que quedarnos solos. No siempre, hermanos, vamos a poder ser ayudados por otras personas. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que tener encuentros con Dios. Hay momentos y hay etapas de nuestra vida donde no nos podemos refugiar en la familia. No nos podemos refugiar en lo que tenemos, en lo que hemos conseguido. Hay momentos de nuestra vida donde sí o sí tenemos que encontrarnos con Dios cara a cara, como pasó en esta situación. Amén. Y de alguna manera Jacob, en su condición, en su temor, en su miedo, en el no saber lo que iba a pasar en adelante, pero él se iba dirigiendo hacia esa situación. A veces nosotros nos encontramos así en la vida, estamos siguiendo las instrucciones de Dios porque el Señor le había dicho acá que él tenía que salir de la casa de Labán y tenía que volver a su parentela y arreglar la situación con su hermano. Así que en ese obedecer a Dios, de repente iba con fe, pero también con temores, también con incertidumbre. No sé si te ha pasado a vos, pero en muchas circunstancias a mí me ha pasado que quiero obedecer a Dios y de hecho doy pasos de fe, pero es inevitable a veces que la misma circunstancia o el mismo desafío te haga tener un poco de quickie, ¿no? Un poco de miedo, un poco de temor. ¿Sí o no? O somos todos aquí súper valientes y nunca nadie ha tenido ahí a veces una incertidumbre, una duda de lo que pueda pasar. A veces luchamos con esos temores, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? El Señor, hermanos, tiene para nosotros desafíos grandes que van a traer sanidad a nuestras familias, como en este caso, con nuestros hermanos,
situaciones que nosotros tenemos que arreglar, en las que tenemos que caminar a veces de vuelta, de regreso a un lugar donde hemos tenido un conflicto, donde hemos tenido una situación difícil y tiene que ser sanada allí. Y a veces puede generar temores, puede generar eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿O voy a ser dañado otra vez? Ahora, en ese momento, hermanos queridos, nosotros no necesitamos de un amigo, no necesitamos ni siquiera de la familia, no necesitamos de un hermano mayor de la iglesia que nos ayude. Hay momentos de la vida donde tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón y buscar ese encuentro cara a cara con Dios como lo tuvo Jacob. Amén, hermanos. Esos momentos que son propiciados por nuestra fe, por nuestra búsqueda del Señor, pero también son momentos donde el Señor los prepara, tiempos que Dios prepara para encontrarse con nosotros también. Amén. Y así pasó en este momento. Ahora, en medio de la noche, hermanos, me llama la atención que no lo hizo de día, sino que fue en la noche. Hace unos miércoles atrás el Señor nos habló a medianoche, cantando y orando a medianoche. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Hoy el Señor nos habla como en esta noche, oscura noche, fue Jacob en esta ocasión el que pelea con Dios, así nos dice la palabra, y se enfrenta a Dios por esta situación. Y Jacob lucha acá con el Señor por su bendición y se la pide al Señor. Y es más, le dice, no te voy a soltar. Este era tan cabezón, era un hombre que había cometido muchos errores, pero tenía esta virtud, que era perseverante en todo lo que hacía. A veces ya de tan perseverante era hartante, ¿no? Jacob era cabezón. Así fue, por ejemplo, con Labán, ¿no? Que lo engañó, pero él siguió y al final conquistó. Se casó con aquel que era la mujer que amaba. Amén. Así que este era un varón que, a pesar de sus defectos, de sus errores y de sus temores, era un hombre perseverante. Amén. Y creo que es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Creo que es mucho de lo que Dios ve en nuestros corazones, porque ninguno de los que estamos acá somos perfectos, ¿sí o no? Ninguno de los que estamos acá estamos completamente ya formados, completamente moldeados. No, tenemos todavía nuestras aristas, tenemos todavía nuestros recovecos allí. Y el Señor nos está moldeando, nos está formando. Ahora, si hay algo que Dios ve en el corazón de un hombre y una mujer, es la perseverancia. Porque donde hay perseverancia, hermano, la base de la perseverancia es la fe, es la confianza en el Dios de nuestra salvación, en el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Vuelve a levantarse. Toca que tenés al lado, decir, tenés que volver a levantarte. Una y otra vez. Una y otra vez. Amén. Y avanzar en el nombre de Jesús. Esa perseverancia en nuestras vidas nos va a dar grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y acá yo veo en Jacob cómo el Señor lo lleva hasta este punto de tener un encuentro con Él. Ahora, antes de seguir en estos textos, quiero que vayamos y que veamos un poquito la vida de Jacob. El libro de Génesis nos relata hasta su nacimiento. Quiero que vayamos ahí en el capítulo 25, ahí encontramos el nacimiento de Jacob. Vayamos ahí, capítulo 25, versículo 19. Acá está. El momento en el que estos dos muchachos, Jacob y Esaú, nacen. Esaú y Jacob, el mayor y el menor. Díganme amén cuando estén ahí. 25, 19.
Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Miren, fíjense, Rebeca era estéril. E Isaac ora por ella. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban, mirá el versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Mira lo que dice acá la mamá de Jacob y de Esaú. Cuando estaba embarazada, hermano querido, ya en el vientre de su madre, estos dos niños que eran mellizos, estos dos se peleaban. Ya en el vientre de la mamá se estaban peleando. Imagínate afuera, ¿no? Porque ya ahí, dice, y la mamá se empezó a preocupar. Tal es así que dice, luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Se ve que lo estaba pasando mal la mujer, ¿no? ¿Sí o no? Esto no eran unas pataditas de uno que sentía la patadita de uno de otro. Estos estaban ahí, se trenzaban ya adentro del vientre. Tremendo, hermano, ¿sí o no? Por eso después vemos en el capítulo que estábamos leyendo cómo ellos tienen que reconciliarse, porque su vida verdaderamente, la vida de Esaú y de Jacob fue así, de pelea, de distanciamiento. Eran tan diferentes estos dos varones, estos dos hijos de Isaac, que vivían peleándose. Amén, hermanos. No sé si alguno se sentirá identificado con su casa, con los hijos que tiene o con los hermanos que ha tenido. Pero estos dos eran muy diferentes y ya desde el vientre venían peleándose. Ahora, cuando ella consulta a Jehová, cuando la mamá de Jacob consulta a Jehová, dice el verso 23, y le respondió Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. O sea, había 2 naciones ahí adentro del vientre de esa mujer. Amén. Y Dios le dice, y desde tu entrañas van a ser divididos. O sea, ya está definido desde tu vientre que son 2 naciones, no van a ser un pueblo. Por eso la disputa constantemente. Amén. ¿Qué más dice el Señor? Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Siempre era al revés. Siempre el primogénito era el que tenía más autoridad en la casa. Cuando no estaba el papá, era él el hombre de la casa, y los hijos menores se tenían que sujetar al mayor. Y así eran en las descendencias de los pueblos. Pero en este caso el Señor le dice, el menor estará sobre el mayor servirá al menor. Amén. ¿Qué pasó? Verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, o sea, los 9 meses ahí, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, el mayor, ¿verdad? Salió el primero, rubio, y era todo velludo. O sea, salió ahí todo peludito, ¿no? Como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. O sea, Jacob sale segundo, pero sale con la mano trabada en el talón del hermano. O sea, salen enganchados, los dos estos venían enganchados, hermano. Venían peleándose y Jacob lo estaba tirando a Esaú para que no salga y salir el primero. Pero sale Esaú y dice la palabra que Jacob sale tomado del talón, es el calcañar, ¿verdad? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando nacieron estos dos pequeños, estos dos sinvergüenza que le hicieron una vida, le dieron ahí la vida, le hicieron la vida imposible a Isaac por algún tiempo. Ahora,
qué tremendo, hermanos. Entonces, fíjense, el nombre que recibe Jacob, el hijo menor, el nombre que recibe es el significado que tiene el nombre de él, el nombre Jacob, justamente tiene ese sentido, significa uno que se agarra del talón. Ese es el significado del nombre Jacob. Tiene muchos otros significados que los vamos a ver, pero principalmente es este, que toma por el talón. Y el sentido es que toca el talón o toca los pies del otro para hacerlo tropezar. Ese es el sentido del nombre Jacob. Amén. Y eso fue lo que este niño estaba haciendo. Por eso lo llaman de esa manera. Estaba queriendo sujetar y frenar a su hermano para que no naciera primero y no se llevara la bendición, la primogenitura. Amén, hermano, ¿se comprende? Aunque él no lo sabía, pero ya en su naturaleza él era así. Por eso la disputa desde el vientre de la mamá. Otro significado del nombre Jacob es suplantador. Diga conmigo, suplantador. Y él quería suplantar a su hermano, salir primero. Amén. El nombre Jacob es en el hebreo y proviene de una raíz primaria que es Acab, es la raíz de ese nombre Jacob, así con Y. Y esa palabra Acab significa engaño, engañar, significa detener a otro. Y así era Jacob, hermano. Toda su vida fue así. Siempre con artimañas, siempre engañando, siempre mintiendo, siempre queriendo suplantar al hermano. Anhelaba y deseaba el lugar de su hermano. Por eso generaba tantos conflictos. También significa atrapar al otro por el talón para hacerlo tropezar. Amén. Diga conmigo, suplantador. Ese era Jacob, un engañador, un estafador. Ese era su nombre y así fue Jacob gran parte de su vida. Amén, hermanos. Ahora, miremos cómo se corrobora esto, esa naturaleza de este varón, y el nombre mismo que llevaba hacía honor a cómo era. Y lo vemos en el capítulo 27, si me acompañan ahí, capítulo 27 de Génesis. Acá nosotros vemos cómo él engañó a su propio padre, cómo Jacob le roba la bendición del padre a su hermano Esaú. Por eso viene el gran conflicto, por eso es que Jacob tiene que huir de la casa. Su hermano lo quería matar porque le robó literalmente su primogenitura. En el capítulo 27 ahí lo encontramos, dice el título en mi Biblia, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Y nos dice la historia, hermanos, que él con la ayuda de su mamá, que la verdad que su mamá lo tenía ahí como el niño mimado, la madre lo había sobreprotegido, amaba más a Jacob que a Esaú, pero Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Esaú era hombre de campo, era hombre de casa, era un hombre rudo, por eso Isaac lo amaba, se identificaba más con él. Sin embargo, la mamá se identificaba con Jacob. Y Jacob era más de la casa, estaba más bajo las alas de su mamá y era de alguna manera un poquito sobreprotegido. Pero acá en todo el capítulo 27 nosotros vemos cómo junto con la mamá deciden armar un complot y traman ahí el engaño para robarle la bendición a Esaú. Claro, en capítulos anteriores nosotros vemos cómo Esaú menospreció. Esaú de alguna manera no valoró la bendición del padre, la primogenitura, y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Eso está ahí en los capítulos anteriores. Pero acá nosotros vemos el engaño otra vez de Jacob. Y él se vistió como su hermano. Isaac estaba ciego ya, era avanzado en edad, y nos dice la palabra que él no veía ya. Entonces
se acercó Jacob vestido como su hermano, se puso las ropas de su hermano, por eso tenía el olor de su hermano. La mamá le puso acá unos pelos de cabrito, no sé cómo lo disfrazó de alguna manera. Y él se presentó delante de Isaac en un día cuando Isaac le había dicho a Esaú, le dijo: hijo mío, ve a cazar, prepárame un guisado, tráeme el guisado que yo te voy a bendecir. Tac, ahí la madre lo escuchó y dijo: este es el momento. Cuando Esaú se va a cazar, se va al monte, se va al campo, ahí la mamá prepara un guisado como le gustaba a Isaac y se lo da a Jacob y traman este complot. Una historia tremenda, para hacer una novela, una serie, ¿verdad? Ahí todo queda ahí entre la familia, ¿no? Peleas, disputas, envidias, etcétera. La mamá engañándolo al hombre, ahí para que su hijo sea el primero, el que reciba la bendición. En medio de este engaño, ahí sucede, cuando Jacob, nos dice la palabra, cuando Jacob se presenta delante de Isaac, claro, Isaac le pregunta: ¿eres Esaú? ¿Eres mi hijo Esaú? Y cuando Jacob habla, Isaac dice: es la voz de Jacob, eres Jacob. Lo que escucho es la voz de Jacob. Entonces Jacob se acerca y él le toca los brazos y Isaac está ahí en duda. Y le dice: es la voz de Jacob, pero son los brazos de Esaú. El hombre estaba ciego y anciano ya, de días. Pero después dice la palabra que lo tomó y lo besó. Y cuando lo besó, como Jacob tenía puestas las ropas de Esaú, dice que Isaac sintió el olor y dijo: es el olor de Esaú. Y ahí fue cuando él termina dándole la bendición y la primogenitura a Jacob, que haciendo buen honor a su nombre estaba suplantando a su hermano, le estaba robando a su hermano la bendición de la primogenitura de su padre. Amén, hermanos. Así era Jacob. Este es Jacob, uno de los patriarcas, uno de los hombres más tremendos de la Biblia, hombres de Dios, pero desde su origen, su naturaleza era así, un engañador, un estafador. Su mismo nombre lo decía. Leamos, hermanos, versículo 27. Miremos, aquí está el momento de la bendición. Dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y entonces le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. ¿Qué había dicho Dios cuando nació? Cuando nacieron. ¿Cuál había sido la palabra de Dios? Que el mayor iba a servir al menor. Acá estaba el menor recibiendo la bendición y el padre estaba diciendo: naciones se inclinen ante ti. Se iba a cumplir la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Se iba a cumplir. Ahora, fíjense el propósito de Dios, el plan de Dios, aún en medio de esta circunstancia que era engañosa, pero de alguna manera el Señor estaba cumpliendo su palabra. Dice: y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Recibió la bendición allí que le correspondía a su hermano, pero la recibe él. Dice: y aconteció, el verso 30, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo antes de que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo:
Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Después nos dice la palabra ahí cómo Jacob termina huyendo por el enfado, el enojo de Esaú, por ese engaño y porque le había robado la bendición de su padre. Amén, hermanos. Ahora, nosotros vemos acá a un Jacob así, engañador, vemos a un Jacob estafador, y esto nos habla mucho, hermanos, de cómo nosotros somos antes de que Cristo tome el control en nuestras vidas, antes de que el Espíritu Santo empiece a trabajar con nosotros. Todos nosotros tenemos esa naturaleza, mentirosos, engañadores, siempre queriendo lo mejor para nosotros. Amén, amados. Y esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra esencia. Todos nosotros de alguna manera somos engañadores, somos suplantadores en algún punto. Nos parecemos a este Jacob y representa acá este primer tiempo de Jacob, la vieja naturaleza de nosotros. Cómo manipulamos nosotros para quedar bien, para ser nosotros los que recibimos lo mejor y siempre querer estar en primer lugar. Ahora, hermanos, hay algo poderoso acá, que aún en toda esta maraña de mentiras y de engaño de Jacob, Dios ve algo en el corazón de este hombre. ¿Y saben lo que Dios ve en el corazón de este hombre? Que este hombre amaba y quería la bendición de Dios. Isaac, cuando bendijo a su hijo, no lo hizo en sus propias palabras. La bendición que venía era la bendición de Abraham, y Abraham había recibido la bendición de Dios. Así que él estaba derramando sobre Jacob la bendición de Dios. Isaac era solamente un canal, ese padre. Amén. Ahora, en el corazón de Jacob había un amor por la bendición de Dios. Anhelaba, deseaba y sabía que la bendición de Dios era lo más importante en su vida. Creo que ahí está la diferencia entre estos dos varones. Aunque este era un desastre, Jacob era un desastre, pero amaba y quería la bendición de Dios más que nada en la vida. Ahora, Esaú no era tan desastre, pero menospreció la bendición de Dios. Amén. Y creo que en este punto, muchos de los que estamos en la iglesia del Señor nos identificamos. Podemos haber venido a Cristo hecho un desastre, pero ¿cuántos acá aman y quieren la bendición de Dios para sus vidas? ¿Cuántos la anhelan de todo corazón? Si vos la anhelas, Dios te va a meter en un proceso, porque mira, por ese deseo que desde el vientre de su mamá lo tenía, era su propósito, quería la primogenitura, la bendición del Señor. Y luchó y peleó por ella tantos años. Acá consigue esa bendición del papá, pero eso lo iba a meter en un lío tremendo. Ahora Dios tenía que procesarlo y Dios tenía que tratar con su corazón y con su vida para poder darle efectivamente todo lo que su papá había nombrado, había dicho para con él. Amén, hermanos. Ahora, en el punto donde estamos, si me acompañas ahí, volvemos al capítulo 32 de Génesis. Vemos acá ahora a un Jacob completamente diferente. Aquí habían pasado muchos años ya y él había sido tratado por Dios. Él era un engañador, pero resulta que se encontró con Labán, su suegro, que era el doble de engañador que él. Amén. Así que todo el que es mentiroso, todo el que es estafador, tranquilo, hermano, que se va a encontrar con uno peor que él, seguro. Seguro que paga. El que mal anda, mal acaba, porque seguro que se topa con alguno que es más vivo que él o más listo que él.
o tiene más artimañas que él. Y así le pasó a Jacob. Literalmente, hermano, se topó con Labán y Dios usó a su suegro para procesarlo, para quitarle a él todo orgullo, para quitarle a él todo él se valoraba y conseguía todo lo que quería a través de la manipulación y del engaño, pero con Labán no pudo, tuvo que trabajar, tuvo que humillarse. Amén. Ahora Dios empezó a tratar con él. Y en este momento, Jacob, en el momento que hemos leído, es cuando él, obedeciendo a Dios, busca la reconciliación con su hermano Esaú. Amén. Pero en ese momento es, volviendo aquí al principio de la palabra, es cuando él tiene temor, cuando él tiene miedo. Entonces hace pasar a todo el pueblo y busca un encuentro con el Señor. Un nuevo tiempo con el Señor. Amén, hermanos. Miren, amados, Dios quiere encontrarse con nosotros cara a cara. Amén. Tocar al que tenés al lado y decirle, Dios quiere mirarte cara a cara. El Señor quiere encontrarse con vos. Así que estamos en un momento nosotros, hermanos, también como iglesia, como congregación, donde Dios quiere más de nosotros. No es suficiente con lo que hemos vivido hasta ahora. Con muchos de nosotros el Señor quiere tener un encuentro así, cara a cara. ¿Qué es lo que va a propiciar esos encuentros con Dios? ¿Qué es lo que va a provocar estos momentos con el Señor? Es nuestro anhelo, nuestro amor por su presencia. Nuestro deseo de recibir su bendición, su aprobación. Amén, amados. Por más que tengamos errores, por más que tengamos muchas cosas que tengan que ser cambiadas, pero el Señor está mirando el corazón y está mirando la fe de aquellos que a pesar de sus errores aman a Dios sobre todas las cosas. En el caso de Esaú, él tuvo en poco la bendición del Padre. Prefirió un plato de lentejas, prefirió un guisado antes que la bendición del Padre. En el caso de Jacob, hizo todo lo posible, aún metiendo la pata, aún engañando, pero hizo todo lo posible por recibir la bendición de Dios. Amén. El Señor está mirando nuestro corazón. Tócate el corazón, el Señor está mirando tu corazón. Recién lo hablé en cuanto a la ofrenda. Dios está mirando la forma en la que damos, cuánto nosotros anhelamos. Y si hay alguien acá que anhela la bendición de Dios y que anhela servir al Señor y que anhela que el propósito de Dios se cumpla en su vida, si vos lo deseas con todo tu corazón, mira, aunque hayas metido la pata un montón de veces, siempre habrá una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Siempre habrá algo nuevo que Dios quiere hacer. Siempre habrá un momento para la reconciliación, para la restauración, como estaba ocurriendo en este momento en la vida de estos dos varones. Porque el Señor inició acá una restauración, pero no iba a ser completamente restaurada esa relación con su hermano. No iba a Jacob a experimentar la bendición de Dios completamente hasta que no tuviera este encuentro con Dios. Amén. Solo un encuentro con la presencia de Dios va a cambiar tu vida radicalmente. No hay otra opción. No hay otra opción, hermanos queridos. ¿Cuántos quieren ir a más acá con Dios? En la relación con Dios, en la comunión con el Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas para los próximos años que vienen por delante? Solo un encuentro con Dios. Y es Dios y vos. Amén. No es Dios a través del pastor. Acá ya no estaba Isaac, acá ya no estaba el papá para bendecirlo, acá ya no estaba la mamá para cuidarlo, acá él mismo se da cuenta que sus esposas tienen que ir adelante, que no es cuestión de sus hijos, no es cuestión de su ganado, de las cosas que tiene, porque ahí no está, hermano, nuestra seguridad no está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera en tu familia, ni siquiera en tus bienes, en tu economía, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Y él lo reconoce acá y tiene que despegarse de todo eso. Amén, amados. Y él se queda de este lado del vado para encontrarse con Dios, para buscar a Dios.
y para derramarse ahí delante de la presencia de Dios. La Biblia nos resume en poquitos versículos lo que pasó, pero esto fueron horas y horas. Esa noche fue una noche terrible. Yo me imagino que Jacob se postró, me imagino que Jacob empezó a clamar a Dios. Los temores lo habían tomado. A la noche se multiplican, se ensanchan, se hacen más grandes los temores, ¿sí o no, amados? Y en ese momento él sabía, le habían dicho a él que su hermano venía con 400 hombres y él no sabía si venía en son de paz o venía todavía con el rencor de aquellos años atrás. Temores que pueden venir a nuestra vida también por todas las cosas que hemos hecho en el pasado, ¿sí o no, hermanos? Miedos. A veces Dios lo hará conmigo. ¿Será que Dios verdaderamente me ha bendecido? ¿Será que Dios verdaderamente tiene un propósito conmigo? Miren, hermanos, Dios quiere cambiar radicalmente nuestras vidas. Tocar al que tenés al lado, sacudirlo y decirle: el Señor quiere cambiar tu vida desde la raíz. Desde la raíz. Amén, hermanos. Y eso solo lo va a lograr el Señor así, con un encuentro cara a cara. Cara a cara con Dios. No se trata de venir a la iglesia, aunque nos hace muy bien venir a la iglesia, recibir palabra, y tenemos que hacerlo, pero los verdaderos cambios de nuestra vida, el subir de etapa, el subir de nivel, hermano, no va a venir por una reunión pública acá. Normalmente, hermano, yo te digo, en un porcentaje muy alto, porque creo que Dios puede hacerlo en una reunión. Hay gente que tiene encuentros con Dios acá, postrado en algún lugar de la reunión, pero en la gran mayoría de los casos es en el secreto. Será en tu casa, será en el cuarto, será en el auto, donde estés solo, sola con Dios. Amén. Y ahí es donde el Señor toca verdaderamente y marca nuestras vidas para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Yo me acuerdo, hermano, y no quiero hablar de mí, pero podría hablarte de algunos puntos claves en mi vida, en momentos donde tuve que encerrarme y empezar a buscar a Dios, yo solito, sin mis padres, sin un pastor de por medio, sin alguien que me ayudara, yo con Dios, para que Él toque mi vida y verdaderamente cambien situaciones que yo no podía cambiar de ninguna manera. Amén, amados. Y noté la mano de Dios. No fue en un día, no fue en un momento, fueron varios días de búsqueda, de estar, de seguir perseverando. Señor, tocame, cambiame, transformame, buscando la presencia de Dios. Amén, amados. Uno de esos momentos claves de mi vida fue cuando el Señor me llamó al pastorado. Ese día yo me acuerdo, literalmente, hermano, en la pieza ahí en mi casa, estábamos en España, vivíamos en un departamento, y yo me encerré a orar un día, digo: Señor, hace algo conmigo. Y estaba ahí en una de esas semanas complicadas de trabajo y metido ahí en proyectos de trabajo y de empresa, y de repente un día me metí a orar y digo: Señor, estoy haciendo un montón de cosas, pero siento que no es lo mío. Y estaba ahí peleando y luchando por economía, por sacar adelante la familia, pero a veces uno está ahí y hay temores y hay confusión y no sabe si vas bien del todo. Y recuerdo, hermano, literalmente ahí postrado, tirado en el suelo, y yo sentí que el Señor Jesús estaba en ese lugar. Y yo casi que podía sentir como los pies acá. Me acuerdo que tuve como una visión de las sandalias del Señor y del manto del Señor, hasta un punto donde podía levantar la cabeza, y sentí que el Señor me tocaba allí. Me tocó el Señor y me dijo: yo te llamo hoy al pastorado. Eso fue lo único que sentí, pero fue una gloria, fue un momento de quebranto, fue sentir la voz de Dios, fue un encuentro con el Señor. Y ese día marcó mi vida, porque yo ya sabía que todo lo que estaba haciendo y todo hacia donde estaba enfocado mi vida tenía que cambiar. Amén. Fue un quiebre, una bisagra en mi vida. Amén, hermanos. Y así te puedo hablar de varios momentos donde el Señor fue transformando, fue tocando, encuentros con el Señor. La mayoría de ellos, aunque he tenido muchos encuentros en reunión, en campamento, en retiro, donde el Señor ha hecho cosas maravillosas, pero
esos momentos que son bisagra en la vida fueron solos. Solo con el Señor. Otro de los momentos clave de mi vida fue anteriormente, fue en el auto, orando, hermanos. Conduciendo de una ciudad a otra, en 1 hora y media más o menos de viaje, llorando en la presencia de Dios, casi que no podía manejar de la presencia del Señor que había inundado el auto. Y llegué al lugar y estuve como 1 hora más estacionado ahí llorando en la presencia de Dios. El Señor me estaba lavando, me estaba sanando, me estaba limpiando. Amén. Encuentros con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que transforma nuestras vidas y nos cambia radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermanos, tenemos que buscar y tenemos que anhelar. Jacob anhelaba esto y Dios lo sabía. Por eso Dios lo escoge. No porque era perfecto, porque Dios sabía que era un estafador, que era un engañador. Su mismo nombre se lo habían puesto así, pero como anillo al dedo le caía el nombre. Pero a pesar de todo eso, a pesar de cómo sos, a pesar de cómo yo era, a pesar de lo que somos, ¿sí o no, hermanos? De nuestra carne, de nuestra humanidad, de todos nuestros errores y nuestros pecados, Dios está mirando el corazón. Y el que anhela crecer en Dios y el que anhela servir al Señor y que anhela la bendición de Dios, Dios obra. Dios toca ese corazón y Dios va cambiando. Dios va fortaleciendo, el Señor va limpiando, va sanando y el Señor cumple su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, se lo merece. Es esa perseverancia de Dios en nosotros. Así que yo sé que hay muchos Jacob acá y hay muchas Jacob también en este lugar. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Dios está en este lugar y el Señor está hablando a tu corazón. Cuando Él luchó con el ángel, cuando Él peleó esa noche, nos dice aquí la palabra en el versículo 27 del capítulo 32, si volvemos ahí, el ángel de Dios, esto es una cristofanía, es el mismo Señor ahí, revelándose. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El Señor nos pregunta en esta noche, ¿cuál es tu nombre? El Señor te pregunta, ¿cómo sos? ¿Qué sos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu característica principal? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu iniquidad delante de Dios? Jacob aquí lo reconoce. Mi nombre es Jacob. El nombre Jacob significaba suplantador. Y él lo reconoce acá delante de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Engañador, suplantador, estafador. Ese soy yo. Lo reconoce delante de Dios. Se abre el corazón delante de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Y el Señor le cambia el nombre aquí a Jacob. Cambia el nombre, cambia la historia, cambia la vida de este varón, porque el Señor le cambia el corazón acá. Amén. Y el Señor lo prepara para una reconciliación con su hermano y para todo lo que venía por delante. Este era uno de los patriarcas. En Jacob es cuando venía la multiplicación del pueblo de Israel, justamente en este nombre que Dios le da, no sus padres, no lo humano, no lo que era, sino que recibe lo de Dios acá. Ve a Dios cara a cara, el Señor ahora es el quien lo bendice. Amén. Y le da un nombre. Ya no es Jacob, él deja de ser un engañador, un suplantador, un mentiroso, uno que hace tropezar a los otros, tomándolo del talón, haciéndole ¿cómo se llama? Poniéndole la traba o la zancadilla, la traba. Ese es el sentido, ¿no? Tocar en el talón, agarrar, hacer tropezar a otro para él llegar primero. Ya no es más Jacob. Amén. Ahora el Señor dice, ahora te llamarás Israel. Amén.
¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia nosotros vemos que por un encuentro con Dios su nombre fue cambiado? Y el sentido y el significado de su vida también cambió radicalmente. Amén. Por ejemplo, Pedro, el Señor se llama Simón, es su nombre. El nombre que le pusieron sus padres. Y el Señor le dice, ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro, porque tú eres una roca. ¿Y fue Pedro, sí o no? Una roca, claro que sí. Uno de los apóstoles más impresionantes que Dios levantó. Pedro, una roca para Dios. Amén. Amén, hermanos. Aquel que recibió la gran revelación. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. Ese era Pedro. Simón, el pescador, ahora era Pedro, la roca, el pescador de hombres. Amén. Para Dios. Saulo de Tarso, hermanos queridos, perseguidor de la iglesia, un hombre que respiraba terror, dice la palabra, que mataba a los cristianos, muchos mártires en las manos del apóstol Pablo, uno de ellos Esteban. Este hombre, hermanos, que luchó también contra Dios. El Señor Jesús, cuando se le aparece y lo tira del caballo a Saulo de Tarso, le dice, ¿por qué peleas contra mí? Dura cosa te debe dar patadas contra el aguijón, coces contra el aguijón. No pelees contra Dios. Y Saulo se rinde ante Jesucristo y el Señor le cambia el nombre. Ya no te llamarás Saulo, tu nombre será Pablo. Amén. Y el Señor levanta de ese perseguidor de la iglesia, de ese hombre que religioso como pocos, orgulloso de su religiosidad, tal es así que el legalismo era tremendo, sacaba a los creyentes de las casas y los metía en las cárceles. Este era un orgulloso y Dios lo quebranta y lo transforma en el apóstol Pablo, que después termina fundando un montón de iglesias y reconociendo, yo soy el más pecador de todos. Un hombre humilde, lo vemos, humilde hasta el final de sus días. ¿Cuántos dicen amén? Un encuentro con Dios te cambia la vida. Amén, amados. Amén, amados. Y Jacob termina acá llamándole a este lugar donde él se encuentra con Dios, lucha con el Señor, lucha por su bendición. Yo te quiero animar, hermano querido, jóvenes que están acá, adolescentes, mayores que estamos acá, no te rindas, lucha por tu bendición. Amén. Agárrate con Dios, agárrate de Dios. A veces no sabemos cómo hacerlo. Seguí orando, seguí clamando. Mira, a veces no hay un método así específico para cada uno de nosotros. Encerrate en tu cuarto, orá y pedile a Dios que te bendiga. Agárrate del manto del Señor como la mujer, ¿no? Que tomó el manto y en esa fe recibió la bendición, su sanidad. Tenemos que ser atrevidos en ese sentido para con Dios. Y Dios ve esa perseverancia de nuestro corazón. Noto en muchos hermanos que piden y a veces no reciben porque piden mal. Porque a veces pedimos por las dudas. Pero qué distinto es pedir con convicción, sabiendo lo que queremos. Y a veces incluso en la sinceridad decirle al Señor, no sé si estoy haciendo del todo bien, pero yo necesito que vos me bendigas, necesito que hagas algo en mi vida, que me cambie el corazón, que cambie mi vida radicalmente. Quiero dejar de ser un mediocre, quiero dejar de ser un creyente nominal y pasar a ser un creyente activo en la iglesia. Amén, hermanos. Un hombre, una mujer bendecido por Dios. Quiero tu bendición más que cualquier otra cosa. Ese corazón Dios lo ve. Esa gente que se salta a veces todos los protocolos, pero que sabe lo que quiere. Ese era Jacob, con todos sus errores. Y Dios vio ese corazón. Y el Señor lo visitó. Y cuando el Señor se quería ir, Jacob lo agarraba. Dice, no te dejaré. ¿Así lo dice? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿En dónde está? ¿En qué versículo está? Dice el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje. No podía con él, o sea, se quería ir. Claro, hermanos, seamos sinceros, analicemos los textos y usemos el sentido común. ¿Acaso Dios no iba a poder con Jacob? Claro que Dios podía.
Pero Dios de alguna manera limitaba sus fuerzas y tomó ahí la condición de un hombre y permitió que Jacob en su fuerza, a su manera, lo agarrara y no lo dejaba ir. Y Dios vio en este varón tanta perseverancia, tanto deseo de ser bendecido por Dios. Y Jacob le decía, no te voy a dejar ir. Si no me bendices, no te dejo ir. Amén. Al final, el ángel tiene que tocar el muslo de Jacob. Y se desconyuntó el muslo, ¿verdad? Mientras luchaba. Y dijo, déjame porque ya está amaneciendo. Ya se está acabando la noche, me tenés que dejar. Estamos en otro día ya. Amén. Miren, hermanos, luchá por tu bendición. Luchá por tu bendición, te lo digo de todo corazón. Luchá por tu bendición. Nadie va a luchar por vos. Diga conmigo, nadie va a luchar por mí. Ningún hermano va a luchar por vos. Si hay hermanos que te van a ayudar, nosotros estamos para colaborar, para aconsejar, para orar por vos, pero la bendición la vas a conseguir vos. Ningún otro la va a conseguir por vos, porque Dios está viendo tu corazón. Amén, amados. Tu corazón está viendo, tu corazón. Y el que pelea, el que busca, halla. ¿Cuántos dicen amén? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Amén. Con esa perseverancia en el nombre de Jesús. A veces hemos sido tan cabezones y tan testarudos para algunas cosas, pero para buscar la bendición de Dios a veces aflojamos tan fácilmente. No, ya nos olvidamos del Señor, empezamos a buscar por otro lado. Seguí buscando al Señor, seguí clamando, seguí orando. No voy a dejar de venir a tu presencia, Señor, hasta que no me bendiga, hasta que no me toques. Amén. Hasta que no me bautice, Espíritu Santo, no voy a seguir buscándote. ¿Cuántos dicen amén? Y esa perseverancia Dios la ve y Dios suelta su bendición sobre aquellos que perseveran y le creen a Él. Amén. No se dirá más tu nombre Jacob, el Señor le cambia el nombre. El nombre Israel, fíjense lo que significa el nombre Israel. Yisrael en hebreo significa el que gobernará. El que gobernará. Israel también significa príncipe de Dios. Uno que gobierna como Dios. Wow. A un estafador, a un sinvergüenza, hermano, mentiroso. Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, el que gobernará. ¿No es lo que había dicho Dios en el principio? Este estará sobre las naciones. Dios obró. Ahora Jacob perseveró en esa búsqueda del Señor, aún con sus errores, aún tropezando, aún metiendo la pata, pero siguió buscando a Dios y Dios lo bendijo. Amén, hermanos. Le cambia el nombre del Señor. Y de hecho el nombre le da el nombre a la nación de Israel. Fíjense qué curioso. Y es para pensarlo, hermanos, que la nación no se llama Abraham, no se llama Isaac, tampoco se llama Jacob, se llama Israel. Amén. Y recibe toda la nación de Israel. Hasta el día de hoy, hermanos, el nombre que Dios le da a este varón que luchó con él y prevaleció, permaneció hasta que Dios lo bendijo. Amén, hermanos. Esa bendición en Jacob baja para todo Israel y para todo el pueblo de Dios, todos los que creemos en el Señor Jesucristo y recibimos también la bendición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Israel significa también el que ha luchado con Dios y prevaleció. Significa también Dios reina, Dios salva y príncipe de Dios. De un estafador a ser un príncipe de Dios. Esa es la obra que el Señor hace entre nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero que nos pongamos de pie y quiero animarte en este día, desafiarte. Que el Espíritu Santo por esta palabra nos movilice. Hay algunos acá que quizás tengan que volver a ese encuentro con el Señor. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que en el verso 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Diga conmigo Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara.
Yo sé que hay muchos acá que necesitan un Peniel con Dios. Yo sé que hay muchos acá que necesitan un Peniel con Dios. Repito, sé que hay muchos acá que necesitan un Peniel con Dios. Necesitan ver a Dios cara a cara. Quizás lo viste y tuviste encuentro con el Señor hace tiempo, hace años. Pero el Señor quiere hoy. El Señor quiere mostrarse, quiere encontrarse con vos en este tiempo, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito eres, Señor Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre, oh Dios. Tu gloria, Señor, entre nosotros. Tu presencia entre nosotros. Santo eres tú, Señor. Santo, santo es tu nombre, Señor. Hay muchos acá que necesitan un quiebre, una bisagra en sus vidas. Y el Señor quiere hacerlo en este tiempo. El Señor nos está llamando a momentos donde tenemos que dejar todo. Momentos donde tenemos que dejar la familia, los quehaceres, las ocupaciones y centrarnos en Dios. Quedarnos de este lado del vado para tener encuentros con el Señor. Encuentros que van a transformar nuestras vidas, que van a cambiar nuestro nombre, que van a cambiar nuestra historia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor quiere hacerlo en esta noche con nosotros. Iniciar algo en algunos acá. El Espíritu de Dios nos moviliza para tener esas búsquedas del Señor. Algunos el Señor los va a llamar a entrar en ayuno, en oración, de otra forma, a conquistar otros tiempos con el Señor, comunión con Él, relación con Él, en el nombre de Jesús. En algunos el Señor está queriendo traerlos otra vez al primer amor, a darle el primer lugar al Señor. En el nombre de Jesús, hazlo en medio de nosotros, Señor. Hazlo en medio de nosotros, Señor. En esta noche hay un inicio de parte de Dios. Para algunos, quizás este tiempo, estos días, sea un Peniel, un ver a Dios cara a cara. En el nombre de Jesús. Así queremos buscarte, Señor. Despertar, Espíritu Santo de Dios, ahora, ese anhelo, ese deseo, esa búsqueda, Señor. Encender, Señor, esa pasión por tu presencia, por tu bendición, por tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, no está en los placeres de este mundo, no está en lo que el mundo ofrece. Tu bendición no está afuera, tu bendición está en el secreto, en la presencia de Dios, en un Peniel con el Señor. Ahí está la verdadera bendición. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor, en medio de nosotros. Mientras te adoramos, Señor, y te cantamos, hazlo, Señor, en medio de nosotros. Honramos al Señor, bendecimos su nombre. Es a ti a quien anhelo,